y el 75% ocurre en países como Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. En esta diapositiva vemos al doctor Harold Sur, ¿sí? El médico científico encargado de estudiar lo que es el papel del papilomavirus en el cáncer de cuello uterino. Como vemos ahí, el papilomavirus no solamente produce lo que es cáncer de cuello uterino, sino también cáncer de ano, cáncer de vagina, vulva, pene y cáncer de cabeza y cuello. En esta gráfica vemos que la infección por virus de papiloma humano van a progresar lesiones de alto grado teniendo en cuenta, por ejemplo, que si es un genotipo de 16 o un genotipo 18, van a tener todavía más riesgo de que progresen a lesiones de alto grado y llegar a un cáncer, ¿no? Un cáncer infiltrante. En esta gráfica vemos que, por ejemplo, en pacientes, mujeres que estén inmunosuprimidas, desde el tiempo en que ocurre la infección hasta que llega a ser un cáncer infiltrante, pueden pasar de 5 a 10 años, a diferencia de una mujer que es inmunocompetente, que puede ser de 15 a 20 años, ¿no? Como vemos ahí, el cervix normal, ¿no? Se va a infectar por virus de papiloma humano y va a seguir lo que es la evolución natural, ¿no? De la enfermedad. Puede progresar a un NIC1, NIC2, NIC3, pero también pueden haber unas regresiones, la regresión del virus del papiloma hacia la eliminación. Ay, no, Lorenita, yo sí, se fue, pero sí está regresando. Bueno, vemos ahí en esta gráfica, ¿no? He visto estadísticas del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, en el cual el cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar en lo que es incidencia, hasta el año 2020. Y en esta diapositiva vemos que la edad en frecuencia, ¿sí?, es generalmente de los 40 a los 60 años. También hay un alto porcentaje en las pacientes de 30 a 39 años. Ahora, según el método del primer diagnóstico, vemos que generalmente la presentación clínica, es decir, ya la paciente viene con molestias y por lo tanto eso nos puede dar a entender que vienen con ya una enfermedad avanzada. ¿Sí? Así vemos que la mayor frecuencia va a ser en etapas clínicas 2 y 3, cuando ya tienen molestias, ¿no? Y bueno, una vez que ya se desarrolló el cáncer de cuello uterino, ¿no?, el pronóstico va a estar directamente relacionado con el estadio clínico, ¿sí? En países desarrollados, gracias al diagnóstico precoz y al establecimiento de tratamiento multidisciplinario, la mortalidad ha disminuido en un 75% en los últimos 50 años. Sin embargo, todavía en países subdesarrollados como el de nosotros, la mortalidad es bastante alta, cercana a un 50%. El 30% de estas pacientes van a ser generalmente una recurrencia de la enfermedad, sobre todo a nivel pélvico y ganglionar. Es así, vamos ya entrando en el tema, es así que el tratamiento por una enfermedad metastásica, persistente o recidivante es un tratamiento individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a depender si la paciente ha tenido anteriormente tratamiento de radioterapia o el tratamiento de quimio-radioterapia, cirugía. Va a depender también del estatus performance del paciente. Así voy a presentar dos estudios, sí, importantes, ¿no? Este estudio es del año 2014, en el cual se aprobó lo que es el uso del bevacizumab en cáncer de cuello uterino. Es el estudio GOG 240, un estudio randomizado fase 3, en el cual se evaluó el uso de cisplatino con paclitaxel asociado o no a bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, versus un tratamiento de quimioterapia no basada en platinos, en el cual se utilizó topotecan con paclitaxel con o sin bevacizumab en pacientes con cáncer de cuello uterino recurrente o avanzado. ¿Sí? El objetivo primario fue la sobrevida global y la toxicidad, y los objetivos secundarios fueron la sobrevida libre de progresión y la respuesta tumoral. Así se randomizaron 450 pacientes, ¿sí?, para 4 brazos. El primer brazo fue de quimioterapia basada en platino, cisplatino, paclitaxel o carboplatino, quienes no podían utilizar el cisplatino. Y el otro brazo fue la misma quimioterapia con bevacizumab cada 3 semanas. El siguiente brazo fue la quimioterapia, el doblete sin
sin el platino, ¿no? Utilizaron paclitaxel, topotecan, y el cuarto brazo fue el mismo tratamiento, paclitaxel, topotecan, más bevacizumab, el cual se repitió cada 21 días hasta la progresión de la enfermedad o la máxima toxicidad. ¿Sí? Entonces vemos el resultado de este estudio del GOG 240, ¿sí? Vemos que el brazo que recibió quimioterapia más bevacizumab tuvo una sobrevida global, una mediana sobrevida global de 17 meses versus 13.3 meses que obtuvo solamente el uso de tratamiento de quimioterapia, ¿no? Con un hazard ratio de 0.71 y una P significativa. Tuvo un seguimiento mediano más o menos de 20.8 meses. Y con respecto a la quimioterapia, vemos que las pacientes que utilizaron la quimioterapia en base a platino tuvieron una sobrevida libre de progresión mucho mayor que las pacientes que no utilizaron el platino, ¿no? Las que utilizaron el cisplatino con el paclitaxel, 7.6 meses versus 5.7 meses las que utilizaron topotecan con paclitaxel. ¿No? Ahí vemos la línea en azul, ¿no? Que representa el uso de tratamiento de quimioterapia más bevacizumab, ¿no? Está por encima de lo que solamente recibieron quimioterapia. Ahí vemos, ¿no? Los resultados, sobrevida global de 17 meses versus 13.3 meses, y la sobrevida libre de progresión del brazo que usó quimioterapia más bevacizumab de 8.2 meses versus 5.9 meses solamente el brazo que utilizó quimioterapia. Ahora, las reacciones adversas más frecuentes, hubo más reacciones adversas en los pacientes que utilizaron la quimioterapia asociada a bevacizumab que los que recibieron quimioterapia sola, ¿sí? Las reacciones adversas más frecuentes fueron sobre todo las fístulas, ¿no? Relacionadas al bevacizumab, las neutropenias, los sangrados gastrointestinales también. Como conclusión de este estudio tenemos que el uso de bevacizumab tuvo una mayor frecuencia de reacciones adversas, sobre todo de neutropenia, trombosis y fístulas, ¿sí? Y también podemos concluir, ¿no? Que la combinación de quimioterapia basada en platino con bevacizumab tuvo una mayor respuesta, una mayor sobrevida libre de progresión en estas pacientes. El otro estudio que voy a tratar es un estudio en el cual se va a probar lo que es el pembrolizumab en pacientes con cáncer de cuello uterino metastásicas, ¿sí? Es el Keynote 826, un estudio randomizado doble ciego, fase 3, en el cual los criterios de inclusión fueron que la paciente tenga un cáncer de cuello uterino persistente, recurrente o metastásica, no tributaria de un tratamiento curativo. Pacientes que no tenían que haber recibido tratamiento de quimioterapia o podían haber recibido sí tratamiento, pero solo radioterapia o la quimio-radioterapia estándar, ¿no? Tenían que tener un estatus performance de 0 a 1. Fueron randomizadas 1 a 1 para el brazo de pembrolizumab más paclitaxel más cisplatino o carboplatino, en caso no se podía utilizar el cisplatino, asociado o no a bevacizumab. Y el otro brazo fue placebo más paclitaxel, cisplatino, carboplatino más menos bevacizumab, ¿no? En las dosis ahí que se menciona, el objetivo primario fue la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión basados en lo que es la evaluación del RECIST, y el objetivo secundario fue la toxicidad y la seguridad en el paciente, ¿no? Como resultados o las características de este estudio, vamos a ver que todas las pacientes tenían un mayor porcentaje, un estatus performance de 1, ¿sí? Y tenían un CPS, que es un biomarcador para ver el porcentaje de PDL1 en las células tumorales, ¿sí? Tenían que tener un porcentaje mayor de 1. Podían haber recibido tratamiento de quimioterapia, de quimio-radioterapia o radioterapia solo, tratamiento quirúrgico también, y generalmente eran pacientes pues que tenían una enfermedad avanzada o que eran diagnosticadas en etapa inicial, pero tenían una recurrencia de la enfermedad, ¿no? O una persistencia también. Ahí vemos, en esta diapositiva, vemos que según la sobrevida libre de progresión en las pacientes que tenían un CPS
mayor de un 1% se beneficiaban del uso del pembrolizumab, ¿sí? Como ahí lo vemos, ¿sí? Eso es con respecto a la sobrevida libre de progresión, y esta gráfica nos revela lo que es la sobrevida global, ¿no? Las pacientes que tenían un CPS también más de un 1% para PDL1 también se beneficiaban del uso de pembrolizumab, tanto así que se evidenció una mediana de 24.4 meses, ¿no? En las pacientes tratadas con pembrolizumab. Ahí vemos el forest plot, ¿no? En el cual vemos que todas las pacientes, todas incluidas las que tenían en un CPS menor de un 1%, se beneficiaron del tratamiento, ¿sí? Como vemos ahí en el cuadro que está marcado, las que tenían un CPS más del 10% tenían mucho mayor beneficio, ¿no? Las pacientes más jóvenes también tenían un mayor beneficio, pacientes con mejor estatus performance también se beneficiaban más, ¿no? De manera general, todas se beneficiaron en lo que es sobrevida libre de progresión, y en el gráfico del lado derecho vemos la sobrevida global, en la cual también todas se beneficiaron, ¿no? No tanto las que tenían un CPS menor de un 1%, que justo está en el centro, ¿no? En el centro de la línea, pero de manera general todas se beneficiaron del uso del pembrolizumab. Aquí vemos los resultados finales, ¿no? El uso de las pacientes que recibieron pembrolizumab más quimioterapia más bevacizumab tuvieron una mediana de sobrevida global de 26.4 meses versus placebo 16.8%, ¿no? Un hazard ratio de 0.63 con una P bastante significativa. Y en esta gráfica vemos cómo a través de los años se ha ido mejorando lo que es el tratamiento del cáncer de cuello uterino, ¿no? En el año 2014, lo que mencionábamos del estudio G240 con el uso de bevacizumab, y en el año 2021-22 el uso de pembrolizumab, ¿no? Casi triplicando lo que es el aumento de la sobrevida global en las pacientes, ¿no? Las reacciones adversas más frecuentes al uso de pembrolizumab, ¿sí? Vemos que la anemia, la pérdida de cabello, las náuseas, las diarreas, cosas que se pueden tratar, ¿no? Como conclusión del Keynote 826, vemos que pembrolizumab más quimioterapia más bevacizumab prolonga lo que es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global versus placebo, ¿no? Versus placebo en las pacientes pues que ya estaban incluidas dentro del estudio, ¿sí? Y también se evidencia el beneficio, ¿no? Significativo de las pacientes que tenían un CPS más de un 1%, ¿no? Y sobre todo las que tenían más del 10% también, ¿no? Entonces los investigadores concluyen que el tratamiento estándar para un cáncer de cuello uterino metastásico al debut, o pacientes que hayan recaído en la enfermedad o que hayan persistido en la enfermedad, el tratamiento estándar ahora debe ser el tratamiento de quimioterapia basada en platino más bevacizumab más pembrolizumab. Bueno, y me despido con esta foto. Es el equipo de oncología, y con esta frase, ¿no? Que juntos podemos hacer un mundo donde el cáncer ya no signifique vivir con miedo, sino vivir con esperanza. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por su ponencia, muchísimas gracias por el tiempo que se ha brindado el día de hoy para poder conocer un poco más acerca de lo que es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Doctora, vamos a dar unos minutos para que nuestros participantes nos puedan generar sus preguntas con respecto al tema, con respecto a la ponencia. Se les pide a nuestros participantes que puedan generar sus preguntas. Le vamos a dar un lapso de un minuto para que puedan generar sus preguntas. Igual ahora en unos segundos les estamos enviando el link de asistencia también. Doctora, entre tanto nos hacen sus preguntas. ¿Alguna recomendación final que nos pudiese brindar, por favor? Sí, bueno, es importante lo que es el tema de prevención, ¿no? De que las mujeres tomen conciencia de que el tema preventivo es importante en el cáncer de cuello uterino. Puede disminuir la tasa de mortalidad en estas pacientes, ¿no? Generalmente hay un poco de
de idiosincrasia, ¿no? Con respecto al tema este de los controles de los chequeos ginecológicos, pero es importante que la mujer tome conciencia de eso, ¿no? Bien, doctora, vamos a iniciar a ver, se debe hacer una colposcopía. ¿Perdón? Sí, le decía, doctora, nos preguntan, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer colposcopía? Ah, ya, para llegar a la colposcopía, bueno, primero hay que hacer lo que es un estudio molecular del papiloma virus, ¿no? Y teniendo en cuenta qué genotipo se encuentra en el papiloma virus, tendría que ya derivarse al ginecólogo, oncólogo, para que le pueda hacer lo que es el tratamiento, el estudio de la colposcopía, ¿no? Ya eso lo determina el ginecólogo, oncólogo. Muy bien. Otra de las preguntas que nos comentan, nos dicen, ¿qué exámenes es importante aparte del Papa Nicolau para descartar un cáncer de cuello al cuello uterino? Sí, ya. Bueno, el Papa Nicolau es importante, ahora se hace cada 3 años y lo que es la prueba molecular, el PCR para papilomavirus, es otro estudio importante, ¿no? Si alguno de estos dos saliese positivo, tendría que ir al estudio de la colposcopía. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por la información que nos ha brindado el día de hoy. Asimismo, agradecer también a nuestros participantes que han logrado conectarse en esta mañana. Esperamos contar con su presencia más adelante, doctora, para las próximas telecapacitaciones, ya que es un tema muy, muy importante que podamos abarcar los temas oncológicos. Igualmente, muchísimas gracias a los participantes que el día de hoy han logrado conectarse y hacerles de conocimiento que pueden seguir a nuestra página de YouTube, que se les está compartiendo mediante el chat del Zoom para que puedan ver nuestras capacitaciones, telecapacitaciones que están grabadas, y asimismo también puedan visualizar todas las telecapacitaciones que se han realizado durante el año 2024. Muchísimas gracias a todos, doctora, que tengan muy buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Bien. ¿No? Ay, compañerito.